Hoy, en el noticiero Estrella TV. Desmantelan una red de narcoaeromosas. Transportaban millones de dólares en vuelos comerciales para el cártel de Sinaloa. Kate del Castillo rompe el silencio. Conozca todo lo que dijo sobre su encuentro con el Chapo Guzmán. Eso va a dañar o ya ha dañado las relaciones entre México y Estados Unidos. Aumenta la preocupación en México porque Donald Trump pueda convertirse en presidente. Lanzan una campaña para frenar los insultos del magnate. Hemos sabido que han matado a varias muchachas, las desaparecen. Hablamos con una mujer que vivió los peores horrores de ser una esclava sexual en el bajo mundo de la prostitución en México. Se desata la polémica en California por la implementación del suicidio asistido a enfermos terminales. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con gusto Adriana Rullero. De inmediato comenzamos con las noticias. Y es que tal y como lo había prometido la actriz mexicana Kate del Castillo, rompe el silencio tras su polémico encuentro con el narcotraficante El Chapo Guzmán. Raúl Rodríguez nos cuenta los detalles de sus esperadas declaraciones. Veamos a continuación. Kate del Castillo rompe el silencio y cuenta su versión sobre el polémico encuentro con el Chapo Guzmán. Es exclusivo para la señorita Kate del Castillo. La actriz salió a defenderse ante las acusaciones por presunto lavado de dinero o tratar de hacer negocios con un narcotraficante. La reina del sur dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una cacería de brujas en su contra. De acuerdo a una entrevista que ella le concedió a la revista The New Yorker, la relación con el Chapo empezó por un mensaje que ella publicó en Twitter donde le expresaba su admiración. Hoy yo creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, dice parte del mensaje que publicó la actriz. El mismo rey de la cocaína le mandó una carta escrita de su puño y letra sobre cómo sería la película. Gracias por lo que hiciste por mí, paisana, no sé cómo pagártelo. Con respecto a los derechos del proyecto, quiero que quede bien claro que tú decides lo que se hace, lo que quieres y lo que no quieres. Me gusta cómo actúas, dice en su carta el Chapo Guzmán. Eventualmente del Castillo incorporaría a Sean Penn en el proyecto, quien luego pediría planear un encuentro con Guzmán. Así le respondió ella al actor. Eso suena muy peligroso. El tipo está prófugo, ya sabes, pero puedo intentarlo. A pesar del escándalo, Kate todavía quiere hacer la película del Chapo. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Con esta información pasamos ahora hasta Colombia, donde las autoridades detuvieron a 13 personas, entre ellas 5 azafatas de la aerolínea Avianca, acusadas de blanquear dinero del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y del líder de la banda colombiana de los Usuga. Según la Fiscalía, las auxiliares de vuelo habrían movido unos 7 millones de dólares de la mafia a cambio de un 5% de las ganancias. Auxiliares de vuelo de la empresa Avianca y particulares que se dedicaba a transportar hacia Colombia dólares y euros, productos de actividades ilícitas, presumiblemente del narcotráfico. El jefe de la organización también fue detenido en Medellín y fue identificado como alias El Tío, un ciudadano colombo-mexicano que coordinaba la red desde Ciudad de México hacia Estados Unidos y Europa. Nos vamos a trasladar ahora hasta El Salvador, donde 8 supuestos coyotes o traficantes de personas fueron detenidos en las últimas horas luego que varias personas los acusaran de haberlas abandonado en México en su intento por llegar a territorio estadounidense. Mélida Araníbar nos reporta los detalles de esto. ¡Tenemos una orden de registro! La policía salvadoreña llegó a una vivienda del occidente del país para capturar a un supuesto coyote, quien se negó a abrir la puerta. La vivienda estaba cercada, por lo que el sospechoso no pudo huir. Se trataba de Ramón Guerra, a quien 2 salvadoreños lo demandaron por haberles cobrado $3,000 por llevarlos a Estados Unidos, pero los abandonó en México. Lo que hice que les agarré los $200, los deposité. Eso sí. Aquí fregan al que no hace nada. En el oriente del país y de forma simultánea, la policía detuvo a otros 4 sujetos acusados por los mismos delitos. Eran supuestos coyotes a quienes incluso se les acusa de la desaparición de un migrante.
las redes de tráfico de personas le están exigiendo a todos los coyotes que todas las personas que trasladen se los entreguen a ellos en la frontera con México y Guatemala. Según la policía, al menos en este caso, de los 8 supuestos traficantes de personas, existen suficientes pruebas para que reciban castigos de entre 4 y 6 años de prisión. Y así nos siguen engañando a personas que buscan un mejor futuro en la nación del norte. En San Salvador, El Salvador, Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV. Bueno, y fíjese que muchos jóvenes conocidos como Dreamers ya están muy integrados a la sociedad estadounidense y si la Corte Suprema no avala el DACA y el DAPA sufrirían un duro revés. Desde Los Ángeles, Abel Álvarez nos cuenta por qué. Adelante, Abel, estamos contigo. Buenas tardes. Sí, gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Los indocumentados que podrían beneficiarse con la acción ejecutiva son hispanos que han sabido insertarse en la sociedad americana. Pero realmente, ¿conocemos las características de este grupo? Aquí les muestro algunos datos. Los que califican para DAPA y DACA tienen alta participación en el mercado laboral del país. Así lo reconoce el Centro de Estudios de Migración en Estados Unidos. Muchas gentes que son indocumentadas trabajan en marquetas, son mecánicos, lavan carros, sí están muy integrados en la sociedad. Giovanna tiene DACA, pero nos comparte cómo fue su vida antes de estar en el programa, pues sabe lo que sienten los 5 millones de indocumentados que esperan la decisión de la Corte Suprema. Sin tener DACA yo no podía hacer nada, no podía trabajar, no podía empezar a ahorrar para el retiro, no tenía experiencia, nadie me iba a contratar. El censo revela que más de 175,000 personas califican para ambos programas. Más de 3 millones son beneficiarios de DAPA, 4.3 millones esperan visa de residentes, 1 de 5 están casados con ciudadanos o residentes, tienen entre 10 o más de 20 años en el país y hablan inglés. Como mis hijas son nacidas aquí todas, entonces tengo que estar en grupos donde están ellas creciendo en su mismo idioma, en todo tenemos que adaptarnos a cómo ellas viven. Para algunos especialistas, darle protección a este grupo de indocumentados que se beneficiaría con DAPA y DACA no solo mantendría a las familias unidas, sino que mejoraría su capacidad de contribución a la economía de este país. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. En muchos estudios así lo confirman. Abel, gracias por tu informe. Buenas tardes. Luego de retirarse de la contienda por la nominación presidencial republicana la semana pasada, el cirujano Ben Carson dejó a muchos sorprendidos al anunciar su apoyo a Donald Trump, mismo candidato que semanas atrás lo señaló de tener un temperamento patológico igual al de un molestador de niños. En rueda de prensa en Palm Beach, Florida, Carson dijo que tomó esta decisión porque era tiempo de unirse al candidato que va a derrotar a Hillary Clinton. Y bueno, la retórica antiinmigrante y los constantes ataques de Donald Trump en contra de México, el ex canciller Jorge Castañeda afirmó en reacción a esto que sus declaraciones no reflejan lo que es el mexicano promedio que cruza la frontera solamente para ganarse la vida de manera honrada y garantizarle a sus familias un mejor futuro. Escuchemos esto. Si sigue diciendo las cosas que dice, eso va a dañar o ya ha dañado las relaciones entre México y Estados Unidos. Mexicans are not submissive, nor do we benefit from being silent. I am not a rapist. I do not have lots of problems. Es la campaña Me siento orgulloso de ser mexicano, que no solamente se ha vuelto viral en las redes sociales, sino que además ha generado una convocatoria sin precedentes, invitando a artistas y políticos de ambos países a unirse en contra del magnate y sus comentarios racistas. Bueno, y se acercan las primarias en la Florida y el último debate republicano vuelve a dejar en claro las propuestas antiinmigrantes de los principales precandidatos. Desde Miami nos informa Moisés González de los detalles de esto. Trump es un fascista, es un nazi básicamente, y la gente tiene que entender eso, que representa un gran peligro. Los manifestantes reaccionaban molestos a las afueras del debate, porque para ellos los precandidatos republicanos siguen sembrando la semilla del odio hacia los hispanos. La gente está demostrando el odio que tiene porque no sabe y no conoce al inmigrante, no ha estudiado los beneficios que los inmigrantes traen. Para la activista María Bilbao, los tres precandidatos republicanos por igual son totalmente antiinmigrantes.
inmigrantes. Trump habla con una retórica menos políticamente correcta, pero en realidad toda la retórica es tóxica, la de los 3 candidatos. María no puede votar por ser indocumentada, pero con su activismo busca convencer a los que sí pueden para que luchen por su comunidad hispana en las próximas elecciones primarias. Es difícil manejar sin una licencia, es difícil no tener papeles, pero si nosotros no luchamos por nosotros, nadie lo va a hacer. En Miami, Florida, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Hacemos una primera pausa, pero al regresar, tras sus denuncias a sus explotadores, que la sometieron por años como esclava sexual, teme ahora por su vida. Además, California le da luz verde al suicidio asistido en medio de la polémica que genera este delicado tema en Estados Unidos. También, un regidor transgénero toma las riendas de un estado de México y pide que se le trate con respeto. Y Venezuela le sigue los pasos a México, se disparan los hallazgos de fosas clandestinas con cadáveres y la desaparición masiva de personas. Ya regresamos. Mire, ponga atención a esta historia. Luego de ser explotada sexualmente en Tijuana, esta mujer decidió denunciar ante las autoridades a sus verdugos. Sin embargo, en lugar de que estos fueran detenidos, el juez negó la orden de arresto y ahora ella teme por su vida. Yolanda Morales nos cuenta más de su terrible historia. Pues más que nada es el miedo, porque hemos sabido que han matado a varias muchachas, las desaparecen. Así inicia su escalofriante relato Andrea, una mujer que fue obligada a prostituirse por 20 años. A ella su padrote, como se le conoce en el mundo de la prostitución, le exigía una cantidad de dinero diaria y si no la cumplía, era golpeada. En muchas ocasiones me golpeó, me quedaba sin cenar porque no le llevaba lo suficiente lo que él me pedía. Hace un par de años, Andrea reunió el valor suficiente para denunciarlo ante la Unidad contra la Trata de Personas por delito de lenocidio. Para el antropólogo Víctor Clark, quien por más de 30 años ha asesorado a trabajadores sexuales en la ciudad de Tijuana, el sistema de justicia es burocrático e inhibe la denuncia. De las más de 100 denuncias que se han presentado de casos conocidos por la Unidad de Trata de Personas, solo 6 personas han sido consignadas. Por su parte, las autoridades en el estado de Baja California mencionan que la Unidad contra la Trata de Personas cuenta con los protocolos para la atención a víctimas, pero que la decisión de liberar o no una orden de aprehensión corresponde a un juez. En esta esquina de la zona de tolerancia en la ciudad de Tijuana, por más de 20 años, Andrea fue explotada. Ahora, después de denunciarlo, teme por su vida. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV. Situación tan lamentable. Nos vamos a quedar allí mismo en México, donde el perredista José Luis Suárez Araujo, o mejor conocido como Rubí, se convirtió en el primer regidor transgénero del estado de Guanajuato. Rubí sustituirá a Julio Ortiz, quien pidió una licencia temporal por estar acusado penalmente de golpear a su exnovia. Durante el acto de posesión, Rubí pidió que se le reconociera como mujer durante las sesiones del ayuntamiento y no ser discriminada por su preferencia sexual. Estas imágenes son en Los Ángeles, donde un voraz incendio acabó en minutos con un edificio al este de la ciudad. Como vemos, cientos de bomberos se enfrentan a las llamas con el apoyo de varios camiones cisterna. Las autoridades informaron que el fuego fue controlado horas después, mientras que la causa de este siniestro está bajo investigación, que afortunadamente no dejó heridos. Y luego de robar un auto en un suburbio de Chicago, vean cómo este ladrón trata de evadir a la policía en una persecución a alta velocidad que duró solamente varios minutos. Desorientado el malhechor, un joven afroamericano, chocó el carro contra un bache de tierra y salió corriendo. Sin embargo, fue detenido por los uniformados unos cuantos segundos después. Luisiana amaneció hoy bajo estado de emergencia debido a las inundaciones causadas por los torrenciales aguaceros que no cesan, especialmente al norte de este estado. Las autoridades informaron que 3 personas murieron por causa de esta pesadilla invernal, mientras que miles de personas han sido evacuadas de las zonas más afectadas por el agua. Nuevamente hacemos una pausa, pero al regresar encuentran cadáveres en una nueva fosa común en un vecindario donde la ley es la muerte. Además, polémica ley en California permitirá a los enfermos terminales tener un final digno. Y aumentan los muertos tras la inclemencia del clima en México. Las autoridades continúan en alerta. Ya regresamos.
trasladamos hasta Venezuela, en donde continúa encendida la ira social por la desaparición de 28 mineros. Y mientras esto ocurre, el nuevo hallazgo de una fosa clandestina en el estado Aragua obliga al Ministerio Público a designar a un fiscal especial para que investigue el hallazgo de 3 nuevos cuerpos, en lo que se está convirtiendo ya en una práctica común de las bandas criminales en ese país. Daniela Quijada con los detalles. En la población de Las Tejerías, en el estado Aragua, al centro norte de Venezuela, fue localizado un macabro hallazgo que viene a fortalecer la creencia de que los pranes y las bandas armadas tienen el control del país. Se trata de una fosa común hallada en una escabrosa zona de montaña de un barrio llamado El Béisbol. Logramos conversar con un funcionario policial que no quiso identificarse, pero expuso que las bandas delictivas tienen el control de la zona y no es la primera vez que ocurren hechos de este tipo. Nos encontramos con ese macabro hallazgo de 3 cadáveres, 3 personas enterradas. Nosotros manejamos acá la guerra entre bandas, o sea, el control de los sitios, el control de los barrios, el control de la venta de droga, el control de las armas, el control del más fuerte. Funcionarios policiales nos escoltaron hasta el inicio del camino que lleva al lugar donde estaban los cuerpos y no permitieron pasar de ese sitio. Los pobladores de la zona viven en carne propia la inseguridad y violencia permanente. Pero eso es producto de una descomposición social que no viene de ahorita, eso históricamente que está sucediendo aquí en Venezuela. Pasando estas escaleras y un escabroso tramo de montaña al que no se puede acceder por motivos de seguridad, fueron encontrados los 3 cuerpos enterrados en una fosa común. La guerra entre bandas asume el control de diferentes poblaciones de Venezuela. Para Noticiero Estrella TV, Daniela Quijada Barazarte. Cambiamos de tema y es que la legislatura de California permitirá el suicidio asistido a partir de junio de este año. La ley, que fue firmada por el gobernador Jerry Brown en el 2015, permitirá a los pacientes terminales quienes no tengan expectativas de vida que superen los 6 meses, morir dignamente. Oregon, Nuevo México, Vermont, Montana y Washington son los otros estados donde es ya legal la muerte asistida. Y precisamente hablando de este tema, vamos a pasar a nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta es, ¿California permitirá el suicidio asistido a enfermos terminales? ¿Apoyan esta nueva ley? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Los resultados los verán esta noche en Noticiero Cierre de Edición. Momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten, enseguida regresamos. Y es que las devastadoras lluvias dejan varios muertos en diferentes estados de México. Y también en Estados Unidos crece la alerta por el virus del Zika. Ya son más los casos. Regresamos enseguida. Vamos a pasar de inmediato hasta Sao Paulo, Brasil, donde las fuertes lluvias han provocado inundaciones severas en la mayoría de los estados, que se han cobrado la vida de 16 personas y han dejado cientos de damnificados. El gobernador del estado declaró la emergencia en la región y se comprometió a ayudar económicamente a los pobladores afectados por esta inclemencia del clima. Y en México, al menos 6 personas murieron y varias resultaron heridas tras la tormenta invernal que azotó diferentes estados del país. Según la Secretaría de Gobierno, esta amenaza climática ha registrado hasta el momento más de 300 municipios afectados, casi 1,000 viviendas dañadas, al igual que cientos de caídas de árboles, postes y vallas. Protección Civil ha recomendado a la población tomar las precauciones necesarias para evitar más tragedias. Y a pesar de las medidas de prevención, las autoridades sanitarias en Estados Unidos informaron que ya se han reportado casi 200 casos de Zika en el país, todos ellos relacionados con viajes al extranjero. Ante esta situación, las autoridades de salud pidieron al Congreso casi $2,000 millones para combatir el virus en Latinoamérica y así evitar que continúe propagándose aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios Pedro Ferriz, presentador de Cierre de Edición y de La Lucha. Pedro, un gusto tenerte aquí nuevamente. Adriana? Muchas gracias. Complacida de saludarte. Por invitarnos y bueno, invitar a la gente a que nos pueda sintonizar en el programa En La Lucha. El domingo vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Cuéntame de qué van a estar hablando. Vamos a tocar el tema del debate demócrata, por supuesto. Ahorita los demócratas avientan toda la carne al asador
ofreciendo pues de entrada no más deportaciones, ¿no? Sin embargo, también vamos a tocar el tema de DAPA y DACA, vamos a tener las reacciones del Senado mexicano, vamos a hablar con un senador mexicano del Senado de la República en torno a las declaraciones de Donald Trump y por supuesto sus tambores de guerra en contra de México. Entonces se va a poner bastante interesante el programa, los invitamos a que lo sintonicen el domingo a la 1 de la tarde. Seguro que sí, sobre todo pues ya se aproxima ahora en abril la audiencia para los argumentos orales en el tema de DACA y DAPA, así que me imagino que hay muchísima tela que cortar en ese Hay muchísima tela que contar y cómo van las cosas, ¿no? O sea, y más que nada, si le vamos a creer a los demócratas o no. Es así. Vamos a recordarle a las personas el horario. Esto es el domingo a la 1 p.m, 12 Centro, por aquí por su canal Estrella TV con Pedro Ferriz. Amigos, llegamos al final de Noticiero Estrella TV por la tarde de hoy. Gracias por acompañarme. Recuerden que pueden ver más de nuestros noticieros en nuestra página videos.estrellatv.com y también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Es viernes, feliz fin de semana, cuídense mucho. Los espero aquí mismo el lunes.